Bueno, pues buenas a todos a un nuevo episodio de The Nomu Hour. Hoy hablamos con Javier Ruiz de Azcárate, que es un directivo con más de 3 décadas de experiencia y es presidente de Cateron, una multinacional tecnológica española que es pionera en headhunting y selección global de talentos. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, Juanma. Que bueno, muchas gracias por venir y por estar aquí con nosotros. Y bueno, quería empezar un poco desde el principio, ¿no? ¿Cómo empezaste? Tu historia un poco. Bueno, como empecé en Cateron, bueno, yo básicamente, como muchísimos, empecé en consultoría en Arturo, en Andersen Consulting, lo que es Accenture. De consultoría pasé a línea en uno de mis clientes, que era uno de los clientes de la firma, vamos, que era Sanitas. Ahí yo creo que por un error de selección pues me ficharon de director de recursos humanos de los hospitales. Ahí estuve pues cerca de un año y medio, pero durante ese periodo me dieron también la dirección de selección corporativa por un problema que había que no se acaba de resolver, ¿no? Y ahí es donde nace un poco la idea de Cateron. O sea, el problema básicamente era Sanitas de una compañía británica, Bupa, ¿no? Había comprado una cartera de seguros en las Islas Baleares y necesitaba poner un director médico que supiera catalán, pero que no fuera de las islas porque había como un poco de corrupción entre los médicos, etc., ¿no? El problema es que había que buscar a un médico que hablase catalán, que no estuviera en Baleares y que además lo tenían que entrevistar una persona en Barcelona y 3 personas en Madrid, ¿no? A mí me dieron la selección básicamente porque llevaban 6 meses, no lo habían conseguido. A mi antecesor en eso de la selección se lo habían cepillado precisamente por no haberlo conseguido, mientras estaba perdiendo la cartera que se había comprado, ¿no? Y entonces era fundamental el incorporar a alguien. Entonces, cuando analizas el problema venía por 3 frentes. Era un tema puramente de localización. Los candidatos están por un lado, los entrevistadores están por el otro, y donde se consumía más tiempo era precisamente en ese proceso, ¿no? En llamar al candidato, que el candidato fuera a Madrid, que tal. Entonces, la ecuación, ¿cómo la resolvimos al final? Dice, oye, pues además los evaluadores algunos se llevan mal entre ellos, con lo cual las posibilidades de llegar a un factor común se iban complicando, ¿no? Entonces, el de Barcelona, ¿tú por qué tienes que entrevistar a este tío? Entonces tú me dices cuáles son las 4 preguntas críticas que para ti son importantes desde el punto de vista técnico. Después a los de Madrid, exactamente igual, a los 3, y con eso tenía una lista de 15, 20. Y después lo que hice fue un anuncio. Es que en esa época, claro, tú no lo sabes porque no había nacido, pero es que en esa época se ponían anuncios que costaban una pasta. Entonces puse un anuncio en El País. Y además el anuncio lo puse en catalán, que también fue muy criticado dentro de la corporación, porque tampoco era algo que estuviera muy al uso y tal. Entonces puse el anuncio en catalán. Coño, si lo que queremos es un tío que hable catalán, pues lo mejor poner ya el anuncio en catalán y filtras, ¿no? Sí. Pero hubo ofertas también, que podían perder clientes por esto. Imagínate la época. Entonces, de ahí saqué una serie de currículums, tal, no sé qué, y para hacer el caldo corto, la diferencia fue que estas preguntas que me habían dicho, las preguntas técnicas, que me había dicho cada uno de los evaluadores, lo que hice fue coger una cámara de vídeo de la sala de formación, y entonces el que viajaba era yo, me iba con la cámara de vídeo, grababa al candidato con esas preguntas, en VHS, que tampoco sabes lo que es, pero en VHS. Eso sí sé lo que es. Entonces, en VHS hice varias copias de la cinta con las entrevistas y las envié. Eran un coñazo espectacular. Pero sorprendentemente había dos, por un lado los candidatos estaban encantados de poder defender ellos la candidatura sin moverse, y por otro lado los evaluadores les pareció fenomenal porque lo podían ver en cualquier momento y tal. Y encima, como en esta vida hay que tener suerte, hubo factor común y hubo un candidato de Galicia
Era un catalán que se había casado con una gallega, la gallega le había llevado allí bueno, como son las gallegas, ¿no? Y entonces él consiguió después llevarse a La Palma. El caso es que se cerró en 15 días. Repetí el proceso alguna vez más y tal. Después a mí me cambiaron y pasé a llevar la dirección general de los hospitales de día y de los centros médicos de Sanitas. Y hice un stage de 6 meses en Londres. Estando en Londres, en la central, para un proyecto, resulta que tenían un problema que siguen teniendo, y ahora lo tenemos nosotros también, de enfermera. No había enfermeras. Entonces ellos insistían en, vamos a traernos enfermeras de España. Digo, mira, las enfermeras de España, primero, no hablan español y segundo, son tituladas universitarias. Y es que aquí, lo que vosotros llamáis enfermeras, en España se llama auxiliares. Y una auxiliar no te la traes aquí. Bueno, total que una de las bibliotecas esas mastodónticas de Londres, estoy viendo demografía y universidades. Y resulta que había donde más densidad del mundo hay de formación en enfermería, ¿sabes dónde es? En Filipinas. Y en Filipinas, digo, coño, haces un bridge y nos traemos gente de Filipinas, enfermeras de Filipinas, tal. Pero de ahí haces un zoom y empiezas a ver que el talento se genera en determinadas localizaciones donde hay un exceso y se van produciendo déficit. Ahora se ve mucho en tecnologías, ¿no? Uh-huh. Una nueva tecnología se estabiliza en una zona, ahí crece y va creciendo, vamos a decir, circularmente, ¿no? En círculos y tal, pero empieza a haber déficit en cuanto te alejas, ¿no? Entonces es irte al centro y tal. Entonces de ahí es donde nace la idea de Cata, ¿no? Se desarrolla un poco la idea y tal, y después, casualidades de la vida, pues en una conversación absolutamente informal y con 3 whiskies, hablando con uno que se iba de Sanitas, el director de asesoría jurídica y actual secretario del Consejo de Cata, ¿no? Me dijo en un viaje que íbamos a vender un hospital, a la vuelta, a las 12 de la noche, no vendimos el hospital, de hecho se me pasó, se retrasó el avión, un whisky, 2 whiskies, 3 whiskies, nos montamos en el avión y coge el tío y me dice que se iba de Sanitas y tal, no sé qué, y que se iba el tío a montar su despacho y tal, y digo, coño, qué suerte. Y pues yo tengo un plan de negocio y tal, se lo dije así en plan de broma, no, con el vapor etílico que tienes arriba y tal, Sí. y me dice, coño, pues es que uno de mis clientes va a ser Ibersuizas, que yo no sabía lo que era eso. Dice, es un private equity. Y digo, ¿y eso qué es? Si quieres le puedes presentar el modelo de negocio y tal. Entonces yo, hombre, sujétame que voy y tal. Tampoco me lo tomé muy en serio, pero al día siguiente el tío me manda un email y me dice, oye, tienes una reunión el lunes en Ibersuizas para presentar el plan de negocio. Claro, yo en ese momento tenía 29, 30 años. Claro, con 30 años te lo dicen y no te vas a echar atrás después de haber dicho que eres la pera, ¿no? Sí. Entonces dije que sí y fui y presenté. En ese momento el presidente era Juan Abelló. Y era el único capital riesgo que había en España en ese momento. Que yo no sabía ni lo que era. Tú date cuenta que Internet estaba justo empezando y tal. No sé. Bueno, total. La presentación se hacía con slides, que poniéndolas en un proyector, Uh-huh. ibas poniendo tal, en fin. Bueno, total, que después de 4 meses, el que era mi segundo de a bordo en Sanitas, le dije que yo me iba a ir para un tema personal, un tío fantástico, que además hacíamos un tándem fenomenal, y me dijo, me voy contigo. Y digo, pero si no sabes a qué, y dice, me da igual. El caso es que, y lo montamos los dos, ya hicimos el plan de negocio juntos y tal, sigue siendo mi socio y el CEO del grupo, un tío absolutamente espectacular y brillantísimo, que es lo mejor, tener el mejor socio es lo que... Y nada, presentamos y al cabo de, pues eso, de 4 meses, levantamos capital, que en ese momento, ahora me entero que se llamaba Seed Capital, pero en ese momento no sabía ni qué era Seed Capital, y fue pues de 1 millón y pico de euros. Para haber ido con unas slides y tal, no estaba mal. Joder, ya te digo. Y eso, hombre, a ver si tú levantas más ahora, man. Eso te iba a decir. Unas slides. Y ahí es donde nació el tema. Joder, pues la verdad que es una historia increíble. Porque yo
honestamente tampoco tenía pensado, o sea, lo hacía por divertimento, porque me parecía que había ahí un hueco y tal, a veces me animaba y tal, pero yo siempre había pensado en financiación bancaria. Es que no desconocía que había otro modelo de financiación. Sí. Y, o sea, ¿qué estudiaste porque desde el principio te pusieron como Yo estudié económicas. económicas? Yo quería ser abogado. Mi padre, que era ingeniero, me dijo, Javier, pero tú no te has dado cuenta que los abogados piensan raro. Dice, algo con matemáticas que si no, tal, no sé qué. Nosotros somos 9 hermanos, yo soy el séptimo y casi todos son ingenieros. Y total que no me dejó estudiar Derecho. Eh, Además, no pisé, honestamente, no pisé la facultad, aunque después fui profesor en la universidad. No pisé la facultad porque además me enamoré de una chica que estaba un curso por encima. Y entonces, para estar con ella, me matriculé tal, terminé la carrera en 4 años, cosa que me arrepiento un montón, porque la carrera está para disfrutarla. Y después ya por eso di clases un año, pero como tenía mili, porque a mí me tocó hacer la mili, entonces ya por eso no volví, si no hubiera vuelto a la universidad, que Joder. es bien divertido. Sí, sí, la verdad que es un buen periodo. Es un buen periodo. Mm. Y ahora Catenon, o sea, ya has contado al inicio, ahora un poco, si nos puedes contar qué hacéis. Sí. O sea, Catenon lo que hizo fue, lo que hicimos fue resolver la ecuación que habíamos visto antes, pero a nivel global, ¿no? Entonces, básicamente desarrollamos una plataforma, ahora esa plataforma está en el cloud, desarrollamos una plataforma que funciona como una cadena de producción industrial del servicio, en donde las oficinas que tenemos, estamos en 20 países, y un manager de una oficina puede gestionar cualquier proceso, ¿vale? Toma el briefing de un cliente, lo transforma en unas especificaciones técnicas a lo largo del proceso y dice, mira, así, estas son las empresas en donde quiero que busques, esto es como quiero que hagas la criba curricular, esto es la entrevista telefónica, esto no sé qué, esto no sé cuánto, eso se mete dentro de la cadena y eso se manda a las plataformas de operaciones que están en India, están en España y en México. Entonces allí los consultores de operaciones ejecutan según las especificaciones técnicas que le ha puesto la oficina de gestión, ¿no? Vas ejecutando y en tiempo real la oficina va viendo, oye, sigue para adelante con cambia esto, haz esto, etcétera, ¿no? Eso te permite resolver, pues yo qué sé, tienes a un cliente en Holanda que quiere buscar un B2B director en Jeddah, en Arabia Saudí. ¿Cómo se hace eso? Toma el briefing la consultora nuestra de Holanda, lo mete en el sistema y además elige qué consultor, en este caso de India, va a ejecutar el proceso. O qué consultores, puede ser más de uno, ¿no? Y de ahí empiezan a buscar. ¿Y dónde buscan? Pues pueden buscar en Oman, en Egipto, Abu Dhabi, etcétera. Se va dirigiendo la operación desde Holanda. Y claro, la característica que nos ha diferenciado siempre es que la parte final, que es el business case, se filma. Esto permite que el cliente pueda entrar en la web en cuanto hay un candidato que entendemos que es válido. El cliente entra en la web, ve todo el informe y además ve la resolución del business case por parte del candidato. Y eso da una agilidad a los procesos internacionales espectacular. Lo que hay detrás de eso es que esa plataforma genera un montón de conocimiento por debajo. Y ese conocimiento es lo que reutilizamos para ir reduciendo los tiempos de producción. Básicamente eso es lo que hace Caterpillar. Eso es muy interesante porque ahora cuando mandas una prueba, desde que está ChatGPT, ya, o sea, ya, sí, Totalmente. sí, ¿Sabes lo que pasa? Que por eso cuando no es tanto una prueba, ¿vale? Le llamamos business case, pero en realidad es cuando tú estás en una industria y tienes un problema, lo resuelves de una determinada manera, pero el de al lado lo resuelve de otra, el de al lado de otra y el de al lado de otra. O sea, no hay dos personas que resuelvan el mismo problema de igual forma, el mismo problema de negocio. Entonces, de lo que se trata es de ver el cómo lo resuelven. No es que un problema de negocio esté bien resuelto, sino que está resuelto como a ti te gusta o no, que es distinto.
Entonces, probablemente si tú has estado de analista de inversión o lo que sea y tal, tú tienes tus trickies y te gusta un tipo de enfoque. O a lo mejor tú estás muy centrado en métricas. Hay otro que está más centrado en el desarrollo de estrategia. Hay otro que está más centrado en, dice, joder, cómo financia la curva de oferta y cómo financia la curva de demanda para hacer análisis. Otros mucho más en producto. Con lo cual, no hay una solución que ChatGPT te diga que es la correcta. Ya. No, no, claro, al final ChatGPT lo que es un apoyo a tu conocimiento. Si no sabes de algo, la respuesta que te va a dar no la puedes verificar, vamos, no puedes saber si está bien o no. Exactamente. Pero sí que es verdad que hay algunos, que lo he comentado alguna vez, pero es verdad que hay algunas palabras, algunas frases hechas que ChatGPT repite, Sí, nosotros que lo utilizamos mucho también, sí. que al final hay veces que te mandan un mensaje o te mandan una prueba y dices, a ver, Mira, nosotros aquí en un business case, nosotros para entrar gente aquí, tienen que resolver los consultores un business case. Y efectivamente y hubo una candidata que es que lo resolvió ChatGPT tal cual. Canta, está bastante bien, ¿eh? Pero canta, o sea, tú metes el caso de negocio y lo que te da son muchas pistas, que eso está muy bien. O sea, a mí es que me parece que es una ayuda y a mí el que se utilice me parece fenomenal, pero siempre tienes que darle, yo creo que lo que ahora se trata de hacer con la generativa, ¿no? Es el siguiente paso. sí, justo, justo. Nosotros, de hecho, hace poco hemos estado hablando con una empresa que está especializada en IA generativa, en hacer chats, sobre todo para aseguradoras Claro. y bancos. Y nosotros lo que queremos es hacer una microsolución de eso para empresas un poco más pequeñas. Y estamos justo hablando con ellos porque es algo necesario y además es como, ahora es verdad que han salido los GPTs que te puedes crear, que yo de hecho tengo un productor para este podcast, tengo uno de ChatGPT. Pero, Claro. A ver, yo creo que son dos temas distintos. O sea, mm, ChatGPT en el fondo, su utilización del lenguaje natural sobre la información que ya existe y tal, y es una compilación, vamos a decir, más natural que en la propia búsqueda booleana que haces en un buscador, en Google o lo que sea. Pero lo que es la generativa, para eso sí que necesitas la ontología. Y eso es distinto. Por eso, eso es. si tú no tienes esa ontología, Mm, por eso probablemente los primeros desarrollos sean con bots, ¿no? Que haya eso una es. ontología mucho más acotada y entonces ya puede generar algunas ideas. Vamos, como nosotros estamos trabajando en eso para la parte de tecnología, eh, es por lo que estoy estudiando como un león. Lo que no había estudiado en la universidad lo estoy estudiando ahora. A mí me pasa igual, pero yo estudio mejor cuando es un Claro, poco lo de la necesidad que comentábamos antes. Cuando hay necesidad, lo haces mejor que si te lo impone un tío en clase, que totalmente. sobre todo hay unas edades que la autoridad la cuestionas un poco Bueno, más. yo que la he cuestionado a todas horas, Mm, o sea, yo es que lo pienso, menos mal que no había ChatGPT ni Google ni tal cuando ya, me tocó estudiar, ¿eh? Porque es que no habría dado ni palo. O sí, sea, sí. es tremendo. No, a mi chat GPT tampoco me pilló estudiando y también menos mal, Efectivamente. porque estabas obligado a sacarte las De castañas todas de formas, otra. fíjate, después de 24 años que llevamos en esto del reclutamiento, la selección, talento y tal, no sé Ujú. qué, hemos visto que no está para nada correlacionadas las notas en general con el éxito profesional o con el buen hacer profesional, ni siquiera el éxito, el buen hacer Ya. profesional no está correlacionado. ¿Y eso por qué crees que ocurre? Pues porque el sistema de formación es bastante malo, ¿vale? O sea, no desarrolla talentos. Ujú. Ese es el principal problema. No está pensado para desarrollar talentos, sino para construir conocimientos. Entonces, claro, el talento es algo mucho más creativo, ¿no? Todas las personas tenemos algún talento, porque, bueno, Dios o la naturaleza quizá ahora nos ha hecho a todos distintos y a todos todos tienen talento. Es el que es más creativo, o sea, para ver el tema del talento se ve muy bien cuando yo tengo unos cuantos hijos, entonces te vas a un partido de fútbol cuando son chiquitines y entonces ves cómo van corriendo y tal, pero siempre hay uno que destaca. Ese uno no es consciente de que juega que te cagas de bien. Es consciente en el momento en el que le empiezan a elegir siempre
para salir a jugar. Es consciente cuando todo el mundo le dice, es tu máquina, es un tal, o eres un chupón. Pero él mismo no es consciente hasta que el resto se lo reconoce. El problema del talento es que no es una detección que uno haga consigo mismo, sino que lo haces por reflejo. Es por lo que te dice la gente en lo que tú eres bueno. Y eso es súper interesante. No sé por qué te he dicho eso, pero... No, sí, era por el tema de las notas y la correlación con el No talento. está correlacionado el tema de... son arquitecturas de conocimiento lo que se trata de meter, ¿no? Y es la mayor adquisición, lo que se valora realmente es la mayor o menor adquisición de esa arquitectura de conocimiento, pero no la aplicación. Entonces, Sí, y el talento es la aplicación inteligente del conocimiento y de las capacidades que tienes. sí, o sea, yo estoy de acuerdo con eso porque me parece que tienes toda la razón, pero también creo que hay una parte de que lo he hablado con algún amigo alguna vez, de tengo un examen pasado mañana, no tengo ni idea, a ver cómo lo saco, y lo acabas sacando. Pero es verdad que hay gente que por el sistema educativo que tenemos está acostumbrada a sacar siempre 10, a ir siempre 2 o 3 meses por delante, y luego en el trabajo o incluso en la vida, muchas veces... Unos paquetes. Mira, a mí me hizo mucha gracia un despacho de abogados, no digo el nombre porque fue muy divertido el tema, pero un despacho de abogados británico, germano-británico, ¿vale? De mercantil, de las mayores operaciones de money que se hacen en el mundo está este despacho. Tenía un problema aquí en España para fichar a la gente porque decían, joder, aquí no es como el mundo anglosajón donde tú sales número 1 de Cambridge y es que efectivamente eres un número 1 en leyes. Aquí puedes salir de la Universidad de La Laguna y ser un máquina. Entonces, eso no lo entendía el country manager, que era un británico. Entonces, empezábamos a intentar ver cuáles son las correlaciones para ver qué tipo de gente tenía que entrar para que esa gente llegase a socio. Y entonces llegó la pregunta, todos los socios reunidos, y el country head también. Entonces, bueno, las notas de la universidad, entonces todos los socios al unísono. Bueno, una mínimo tiene que ser sobresaliente, no sé cuántos, tal, y todos tiene que ser sobresaliente para entrar en la firma, ¿no? Y tal. Y le digo, mira, a lo mejor pierdo la cuenta, pero una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis media de sobresaliente? Mira, les entró un ataque de risa. Ni uno. Ni uno. Pero ¿sabes lo que correlacionó? Analizando después el historial de cada uno, fueron los 2 últimos años de la carrera de Derecho. Los 2-3 últimos años de la carrera de Derecho, que era cuando habían encontrado la vocación al Derecho. En los 2 primeros habían entrado, esta gente, normalmente los que tienen éxito están más cerca de ser de la tuna que de pero después descubren que les gusta algo y entonces cuando disfrutan, que ya no es conocimiento, sino es la aplicación del talento, es cuando eso se dispara. Y entonces era curioso porque lo que hicimos fue fijarnos en los 2 últimos años de la carrera para los tipos que van a entrar. Por eso te digo, o sea, hay muchas cosas que ves que dices, Sí. ¿por qué no está correlacionado que el típico empollón después lo ves y sigue siendo igual de triste y además tal, o se van, o son funcionarios pobres? Ya. Sí, eso es verdad y es algo que yo ya empiezo a ver porque hace unos años que dejé, no muchos, pero hace unos años que ya dejé la carrera y es verdad que sí que se va viendo ese tipo de caminos y hay veces que hay gente que bueno, que luego te veis y se sorprende también. Pero tú llegaste a estudiar una carrera y tal, vamos. Claro, si apenas sabías leer, vamos. En mi caso es tal cual. Es así. Yo siempre estuve más tiempo fuera del colegio que dentro. Es así. Sí. A ver, sobre todo creo que ahora también hay un tema y es que el conocimiento técnico y los recursos están mucho más a la mano de la gente. Entonces ahora es como que importa casi más esa actitud, ese saber, si tienes un problema, saber resolverlo, más que el conocimiento técnico que imagino que antes tenía un peso mayor en esa balanza, vamos. Yo sí que creo, fíjate, ahora más que nunca, precisamente por la cantidad de acceso a conocimiento que sí que se necesita, ahora sí, mucho más que antes,
una sólida arquitectura intelectual. Me explico. En matemáticas, aquí yo veo que hay una base malísima en general. Pues yo es por defecto, por lo que he vivido en mi casa, que el tema de las matemáticas era muy hard. Entonces, pero es verdad, ¿cómo vas a poder entender el desarrollo y las capacidades que puede tener desarrollos de algoritmia en la inteligencia artificial si no tienes una mínima base matemática? Es que es muy difícil, ¿Cómo vas a poder estar gestionando bien financieramente una compañía si no es capaz de manejar bien los conceptos y entenderlos bien y tal, ¿sabes? Ya. Ahora, claro, como hay más conocimiento, las cosas van más rápido. Si no tienes una buena arquitectura de base, a mí me parece que, fíjate, yo que he sido bastante vaina, en cambio ahora pienso que sí que se necesita solidez de algunos, de algunos conocimientos y ya puestos un poquito de filosofía no viene mal. Sí, es verdad. Yo la verdad es que sé perfectamente que el yo de la carrera estaría un poco sorprendido porque tengo cada vez más autodisciplina por este tipo de cosas, por rendir mejor, por tener más tal. Y entonces, por las mañanas cuando hago ejercicio siempre me pongo, antes escuchaba música, pues ahora siempre me pongo audiolibros o podcasts. Y hay veces que, o sea, cuando empecé digo, bueno, voy a empezar poco a poco. Primero música, luego me voy a poner unos que sean un poco de comedia y tal. Y ahora ya empiezo a meterme en temas un poco más tal. Fíjate, es curioso, ¿eh? Yo de los consultores jóvenes también que tengo, muchísimos están con podcast, pero podcast de historia, Sí. el del tambor, que está muy bien, podcast de emprendimiento, podcast de... O sea, la gente lo que quiere es solidificar algunos conocimientos por la experiencia real de gente. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Yo creo que estamos en esa época. Sí, sí, o sea, está al alcance de todos y además es que lo bueno es que hay gente muy, muy interesante que los hace, que puedes escuchar directamente al CEO de tal o al tío que empezó no sé qué compañía y al final eso da más valor que una serie de Netflix de lo que sea, del Juego de Cuando no Tronos. sabes cuál coger, Ya, desde luego. ya, ya. Pues yo me quedo dormido. Cuando estamos buscando a mi mujer y yo ya me quedo dormido cuando decide cuál. Yo he conseguido ahora engancharme a Los Sopranos, que está muy chula, A Los pero Soprano. sí, A ver, voy a pe- ver. pero llevaba tiempo la verdad que llevaba tiempo sin ver nada por esto. También quería preguntarte, como estáis en tantos países y tal, Sí. ¿cómo lidiáis un poco con esas diferencias culturales que hay tanto con vuestros empleados como con gente que mandáis para otras empresas, como con empresas? O sea, es que al final hay un montón de agentes en esa operación. Mira, es de las cosas más apasionantes que hay, es el desarrollo de negocio Hmm. internacional. Pero desarrollo de negocio de implantación. O sea, el irte a un país para implantarte y tal, ¿no? Yo quizás por vocación, porque mi padre era marino de guerra y entonces me contaba cuando ellos hacen el viaje del Juan Sebastián Elcano, que dan la vuelta al mundo. Y entonces, claro, cuando te cuentan las historias del viaje, claro, cuando tú las oyes de pequeño, lo único que quieres es viajar, ¿no? Entonces, la suerte es que yo he podido viajar por todo el mundo y, sobre todo, no es tanto el viajar como el quedarte e implantar una oficina que tiene su punto, ¿no? Entonces, temas interesantes. Para poder entender la cultura tienes que estudiar historia. Entonces, a mí lo que me vino muy bien era, pues, preguntar a gente del país. O sea, si te vas a India, oye, ¿qué libro es? Pues tienes que leer Gandhi o tal, o te vas a Turquía y te dicen Ataturk, o te vas a... Entonces, en cada uno de los países te lees cuál es el libro que mejor resume la historia de tu país, que sea el más interesante. Entonces, en cada uno de los países, cuando conoces su historia, cómo se ha configurado el país, la cultura y tal, eso es para mí es la mejor aproximación después para sentarse. Sí, tienes una mentalidad abierta para admirar. Es decir, admirar a Arabia Saudí y no quedarse en el tópico de si eres maricón te cuelgan, ¿vale? Que es el tópico de tal, o si eres mujer, no, eso ya lo sabemos. Pero detrás de todo eso siempre hay gente inteligente, gente tal, en fin.
ves la evolución de los países, cómo se han formado y tal, y eres capaz de entender mejor cómo hacer negocios y sobre todo cómo fichar gente. Y lo que es más difícil es cómo gestionarlos. Porque claro, no es lo mismo gestionar a un indio del sur que a un indio del centro, que uno del norte. Igual que no es lo mismo que un sevillano que un catalán. Y eso que nosotros somos minúsculos al lado de ellos, ¿no? Entonces, no es lo mismo abrir en Shanghai que en Beijing o que en Hong Kong, que no tiene nada que ver. Entonces, el tema es, desde mi punto de vista, estudiar. Y estudiar historia, que aparte es apasionante, pero y después compartir esa historia con la gente que vas a trabajar o que vas a fichar y tal. Después respetar mucho y escuchar. Y lo de escuchar es fundamental. O sea, el que te cuenten y te vuelvan a contar y te expliquen y tal. Después un tema que es verdad que tiene mucho riesgo, pero que es fundamental, es la confianza. Y la confianza siempre tiene que empezar por uno. Es decir, o tú das toda la confianza, aunque después digas, mierda, me han engañado, o tal, ¿no? Pero fíjate, para mí los más difíciles ha sido el norte de Europa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque, claro, una empresa de servicios profesionales del sur de Europa, o sea, el sur de Europa está para naranjas, en fin, algo Playa. playa, naranjas, algo de bronceado y poco más. Claro, una empresa de servicios profesionales que como que no se acaba de entender bien y tal, ¿no? Si además tiene un componente tecnológico, eso no funcionará ahí, ¿no? De hecho, en Cateron GmbH, que es la alemana, yo le dije al managing director de ahí, le digo, oye, ni te preocupes, tú eres empresa alemana y listo. O sea, porque el problema de decir, no, nosotros somos una empresa de origen español que tal, es, es durísimo. Y después, el cómo se llevan entre ellos. Porque claro, nosotros, como nos hemos pegado entre nosotros, más o menos lo llevamos. Ahora más bien menos que más, pero más o menos lo llevamos. Pero es que ellos se han pagado entre ellos. Entonces, los alemanes y los franceses se llevan naturalmente mal. Los holandeses desprecian a los alemanes olímpicamente. Los daneses, tres cuartos de lo mismo por las invasiones que hubo y tal. Los checos, ni te digo. Entonces, toda esa amalgama, los españoles nos cuesta entenderla al principio, ¿eh? Y cuesta bastante. Después, cuando tú decides promocionar a un indio, porque es intelectualmente fortísimo, no es aceptado fácilmente por un holandés o por un alemán, que son mucho más... O sea, empiezas a ver y dices, claro, nuestra cultura del sur es bastante más abierta, Sí, aunque somos tremendamente complicados, ¿eh? Porque yo, sí. cuando hago las entrevistas de salida de gente, de las cosas que me dicen de los españoles, digo, porque claro, nosotros no nos vemos tan difíciles, pero es que ellos dicen, coño, es que sois dificilísimos. Digo, pero entonces el factor común ha sido que nosotros no sabemos decir que no. Que damos a entender que no y entendemos que el otro lo ha entendido. Entonces, claro, eso un alemán no lo entiende. O me despides o no me despides. Pero esto de, bueno, yo creo que no encajas, pero tal, entiende que le estás amonestando, pero que no lo estás despidiendo. Entonces, todas esas cosas se aprenden después ya cuando te vas a Latinoamérica es para tirarse por la ventana, que parece que hablan lo mismo, pero hablan distinto. En fin, la verdad es que es apasionante, es precioso, pero yo creo que las dos claves están en estudiar historia y escuchar mucho y no tener miedo a equivocarte en los fichajes de la gente y tal. Sí, es verdad que la historia al final te da un contexto y esa yo creo que es una palabra clave para estudiarla, es el contexto, porque es verdad que hoy en día que hay mucha gente que dice no sé qué persona era mala o no sé qué persona era buena. Bueno, en el contexto en el que estaba, pues había cosas que se hacían así que ahora están mal vistas y simplemente era el contexto en el que vivía la persona. Totalmente. Y entonces el entender tal y después no herir en temas que son sensibles. Por Ya, ejemplo, si vas a Múnich, pues hombre, no tienes por qué irte a visitar los campos de concentración con el tío de Alemania de ya. a tocarle las narices, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que dices, joder,
Pues en México no entres a saco a discutir sobre las bondades de Hernán Cortés ni a negarlo, pero todas esas cosas con un poco de delicadeza al principio y reconociendo la parte histórica de cada uno de los países y reconociendo y admirándola, de verdad, viene fenomenal para que vaya mucho más fluido. Y después la confianza, que tiene muchos problemas después, porque, en fin, yo en Holanda la primera vez la cagamos y la segunda también. La tercera salió. En París la cagamos la primera y la segunda. En México la primera, la segunda y la tercera. En Brasil, primera y segunda. En India no. En India, por eso me gusta tanto. Pero es verdad que es muy divertido, pero tiene su cosa. Sí, luego hay países que además para entrar ahí tienes que conocer a alguien, ¿no? O a una empresa, o tienes que tener un contacto fuerte ahí para que te ayude a introducirte. Bueno, el caso de Arabia Saudí es porque tu sociedad tiene que estar participada mayoritariamente por un saudí. Ahí no hay registro mercantil, con lo cual no sabes si el saudí que estás viendo, que lleva un Bentley, es bueno, es malo, es medio pensionista, es complicadísimo. Turquía, por ejemplo, tienes que tener una licencia especial para poder, igual que Singapur, en Singapur hay una licencia específica para búsqueda de talento. Bueno, en Cuba no te puedes llevar a nadie. O sea, cada uno de los países después tienen unas cosas curiosas, unos requerimientos distintos. El tema de protección de datos no funciona de manera homogénea en los países. En nuestro caso es un tema que es importante y tienes que ser muy flexible en eso. Sí, sí. O sea, yo la verdad es que aprendí esto de admirar las culturas y de entender a la gente cuando viví en China, sobre todo, porque al final eso es como otro planeta. Yo fue cuando tenía 21 años, creo, estuve un año ahí viviendo. ¿En dónde? ¿En Shanghai? No, en Chengdu, que está en el interior, cerca del Himalaya, más o menos. ¿Y ahí quién coño se hablaba inglés? Nadie. Esa es la cosa. Eso es para hacerse vudú, macho, porque claro, es que el problema es que en cuanto metes un pie dentro de China, es que nadie habla inglés. No. Yo es verdad que sí que llevo unos años estudiando chino y algo sabía, pero es que luego encima te metes ahí en que tenían un acento diferente y era una locura. Y entonces ahí un ejercicio que hacía era, bueno, yo sigo jugando al baloncesto y ahí jugaba mucho. De hecho estaba en el... Los bajitos, ¿eh? Sí, ahí tenía ventaja. Eso tiene ventaja, macho. Sí, sí. Y estaba en un equipo como internacional de la ciudad, íbamos jugando por pueblos y tal. Y entonces, pues comíamos y cenábamos con gente que no conocíamos de nada y te forzaba a escuchar sus historias, su contexto. Y luego el equipo en sí, éramos pues gente de distintos países africanos, un canadiense y yo. Y estábamos todo el día en el autobús hablando y al final te dabas cuenta de que por muchas diferencias y tal, todo el mundo tenía unos problemas. De, oye, he quedado con no sé qué chica y no me responde, o en este sitio no sé qué, o las copas han subido no sé dónde. O sea, era un poco... Total. Hombre, cuanto más te metes en, yo qué sé, la parte de la experiencia, a mí me encanta, ¿no? O sea, yo qué sé, el estar en el desierto por la noche, en una jaima, y entender que eso para ellos es el mar, porque efectivamente el cielo, las estrellas allí son, o sea, flipas lo que es, aparte un frío de cojones, pero es alucinante. Y siguen, o sea, para ellos salir al campo es irse al desierto y entonces ahí cogen unas jaimas y tal, no sé qué, y con su chimenea y hablan y tal, y todo eso sin alcohol, que tiene mucho mérito. Y pues yo qué sé, en India estar comiendo en el suelo con una hoja de banano y con la mano, que es una cosa muy incómoda porque yo soy zurdo y no se puede utilizar la mano izquierda. Ostras. Ni en India ni en Arabia, porque la mano izquierda la utilizan para limpiarse el trasero, básicamente. Es verdad. Y después por un tema de higiene es con la mano derecha. Y para mí, a mí me cuesta bastante. Pero aprendes nada, yo creo que es divertidísimo y, hombre, y la riqueza que te llevas personalmente es brutal. Es brutal.
Sí. Es lo que me parece que es una... Y te sirve después también desde el punto de vista de negocios para entender nuevas arquitecturas, ver otras maneras de hacerlo. Sí, y es lo que decías antes, que cada persona tiene una manera de trabajar y cuanto más, o de solucionar problemas, mejor dicho, y cuanto más diferente sea, pues claro, esa manera más diferente es para ti también y te abre los ojos. Y ves ángulos distintos, que eso es lo bueno. Sí, nosotros estamos ahora justo viendo a ver si podemos expandirnos o conseguir algún cliente internacional y es un poco también eso, cada propuesta tiene que ser bastante diferente, un poco de acorde a las costumbres del sitio y tal, y es curioso. Sí, 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 sí. Las adaptaciones, salvo los procesos core, que esos creo que es un error modificarlos, porque cuando entras a un país es muy normal que el responsable del país te diga que es diferente. Si no te mantienes firme en lo que son los procesos core, date por muerto, porque va a ser imposible gestionar. Esto en Holanda es que los holandeses no lo hacemos así, es que esto tal, o sea, una cosa es adaptar, pero adaptar no puede ser nunca de los procesos core. Es decir, si, por ejemplo, nosotros, si se filman las entrevistas y es un business case, no way, o sea, se firman y se filman y se filman. No, es que en Holanda, pues en Holanda, si tú crees que tal, te cambio. Pero es que es un tema que es core y que es lo que unifica, no se va a cambiar en un país porque alguien diga que, ¿sabes? Ya, Y esas cosas pasan. claro, y más cuanto más te expandas, imagino. Sí. Sí, sí, sobre todo con los países del norte que son los que piensan que... Es verdad que es, desde el sur de Europa se nota mucho. ¿Que tiene un este de superioridad o...? Sí, o sea que ellos entienden que, bueno, que está bien eso, las naranjas, la playa, en fin, estas cosas. Pero es verdad que nuestro reconocimiento internacional ahora, pues, ahora se está viendo que estamos bajo mínimo, ¿no? Y entonces, claro, todas las tonterías que se hacen a nivel Estado Repercuten en... repercuten después a nivel empresarial, porque a nivel empresarial dicen, joder, pues si este es el presidente, imagínate lo que habrá dentro. Ya, Sin ya, entrar pero... en más detalles. pero ahí también hay un problema, en mi opinión, de lo que es el Estado y de lo que es los incentivos para llegar a ser... Bueno, que tú sabes mucho de incentivos, obviamente, pero Sí, hay un problema ahí de incentivos en la política que, bueno, que incentiva a tremendo, gente que no es la más preparada. tremendo. Ese es un problema gravísimo que no solamente pasa en España, pasa en todos los países. Sí, Y ese es un drama. Eso es un problema porque cada vez están gestionando más y más y más recursos. Es que cuando empiezas a ver del PIB en cuánto está gestionando el Estado, oiga, es que estos señores, y después cuando ves quiénes lo gestionan, ya es para tirarse por la ventana. ya. O sea, gente que dices, mira, es que no entraría ni de cajero de una sucursal de una caja de tercera. Y dices, y nadie lo ficharía, si no hay más que probarlo. Y dices, oye, alguien sale de la política y se ve dónde están. Ya, Pues, ¿no? sí. Y Y eso eso, es donde... eso como alguien que está en ese sector, ¿crees que tiene algún tipo de solución? Al- es muy difícil porque es un sistema creado por ellos para ellos. Entonces es muy difícil porque lo han hecho de tal manera que sea imposible, ¿no? O sea, si tú eres presidente de Renfe, no puedes trabajar después de salir durante 2 años, tienes un off-limit no retribuido de 2 años, en donde tú no puedes trabajar con ningún proveedor de Renfe. Y digo, oiga, es que prácticamente el 90% de las empresas son proveedores de Renfe, coño. Entonces, si no puedo trabajar en tal, entonces es muy difícil. Es muy difícil cuando resulta que tú entras en política y yo estoy de acuerdo con el tema de la transparencia, tal, no sé qué, Ujú. pero claro, llega un límite en donde le toca a toda tu familia, al primo que no sabías que tenías, que de repente sale en el periódico que tenías un primo cocainómano que había hecho no sé qué y te enteras tú de que primero que era tu primo, que era cocainómano
hermano. Y tercero, que tu hermano había tenido un hijo, o tu tío había tenido un hijo por ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿quién sensato está dispuesto a esa criba? No, no, desde luego. Sí, 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 al final es que el problema yo creo que es que la retribución a nivel económica es relativamente baja comparado con otros puestos de responsabilidad similar o menor en este caso, porque al final no hay mayor responsabilidad que llevar un país, Sí, pero luego es verdad que el escarnio público es mucho mayor que el de cualquier otro líder. totalmente. Por eso cuando se habla mucho de que es que la compensación, si Mm. es que se retribuye poco, si se retribuyera más, yo no creo que eso varíe. No creo que si a ti te pagasen 2 veces más, estuvieras dispuesto al escarnio público, ¿no? O sea, a mí me Ya. parece, y yo lo admiro, ¿eh? O sea, la gente profesionalmente buena y sólida que está o ha estado en política, Ujú. yo las admiro, ¿eh? Y le reconozco todo el mérito, porque yo sinceramente no lo haría ni de coña. Ya, ya, ya. Y a nivel búsqueda de trabajo, ¿vale? Por parte de la empresa y del trabajador, que es un proceso que te comentaba antes, que ahora ya he estado en las dos situaciones y es un proceso tedioso para los dos, la verdad. Sí. O sea, ¿qué soluciones planteáis desde Catenon para hacer este proceso más agradable o más fácil para las dos partes? O sea, yo creo que es un tema para hacer un proceso de selección tiene que haber una metodología bastante sólida. Ujú. Esa metodología es, claro, te pongo un ejemplo. Quiero buscar un director de recursos humanos. ¿Y qué hace un director de recursos humanos? Pues tiene que hacer formación, tiene que hacer compensación de beneficios, tiene que hacer relaciones laborales, administración de personal, comunicación y tal. Vale. Entonces se ponen a buscar un director de recursos humanos y dicen, no, es que eso no funciona así. ¿La empresa cuántos empleados tiene? 20.000. ¿En cuántos países? En ninguno, solamente en uno. Vale, fenomenal. ¿Es lo mismo una empresa con 20.000 en un país que 20.000 en 20 países? Pues no. ¿El director de recursos humanos es el mismo? No puede ser el mismo. ¿Es lo mismo una empresa que el 80% son titulados superiores o que el 80% son blue collar? ¿Es lo mismo una empresa que tiene que entrar en un ERE y hacer una reestructuración o una empresa? Es lo mismo una empresa que tiene un solo convenio colectivo, un convenio de empresa, o una que tiene convenios sectoriales o convenios uniprovinciales. Dices, claro, es el rango de magnitud lo que te tiene que definir. Tienes que analizar lo que necesita una compañía en función de las magnitudes que se tienen que afrontar. Y ahí se perdería mucho menos tiempo, porque te enfocas directamente en candidaturas que cumplen con una aproximación a ese rango de magnitud. Porque esto es como todo. O sea, cuando uno ha aprendido a resolver un determinado... Si tú has aprendido a resolver ecuaciones diferenciales, es probable que de ahí para abajo sepa resolver derivadas de campo, integrales de campo, el tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Cuando tú haces una búsqueda, lo que tienes que ver es que el rango de magnitud de los problemas es similar. No que el problema en genérico es el mismo que recursos humanos, sino cuál es exactamente la ecuación que tiene que resolver. Uh-huh. Esto es lo que garantiza el 80% del éxito. Que el tipo de problema a resolver un proxy se haya resuelto razonablemente bien antes. Esto es una parte. Y después está el otro 20% que es un tema cultural, que es de fit cultural. Que ese normalmente se puede ver porque cuántas veces un profesional ha normalizado su comportamiento. Me explico. Cuando uno entra en una compañía, normaliza el comportamiento cuando no es despedido y normaliza el comportamiento cuando además ha sido promocionado. Es una persona que se adapta bien al entorno y si lo ha hecho en 2 compañías, después es un tío que se adapta. Porque la normalización, o sea, somos todos, tenemos una pedrada. Lo que pasa es que nos normalizamos.
Y entonces llegas y el ser humano es gregario y entonces lo que se busca es gente que no sea explosiva. Dices, coño, un tío que ha normalizado su comportamiento cada vez que entra en un sitio. Entra en una compañía donde todo el mundo va de corbata y no tiene ninguna pega y se pone corbata y no destaca. Ujú. Va todo el mundo con bermudas, chanclas y dos pendientes, pues yo también con mucha paz y ya está. Eso es normalizar culturalmente. Yo insisto en que el tema es el propio candidato el que tiene que seleccionar. No es tanto la empresa como... O sea, la empresa lo que tiene que ser es muy transparente para que el candidato seleccione si es el proyecto en el que quiere entrar o no. ¿Sabes? Ese es, Ujú. para mí la clave de una buena selección está en la transparencia por parte de la empresa. Y a calzón sacado, ¿sabes? Es decir, oye, las cosas que gustan y que no gustan y que tal, y que conozcan a más personas y que puedan tal. Y después que el candidato pida referencias de la empresa. Y pida referencias no tanto de la empresa como del jefe. Yo creo que es súper interesante. O sea, yo si fuera candidato y voy a entrar en una compañía, pues me gustaría, si tengo que reportar al consejero delegado, al que sea y tal, me gustaría tener referencias de la persona con la que voy a trabajar. Mm. Alguien que le ha padecido, ¿sabes? Eso es lo que más te reduce el tema. Sí, es que es justo lo que estaba pensando, que si no, como trabajador, ¿cómo sabes qué cultura tiene una empresa, cómo es la vida de la empresa? Es No, algo que realmente es un poco a medio o largo plazo incluso, ¿no? claro. Mira, depende, o sea, a ver, esto es una ecuación que no tiene Ujú. solución, Ya. ¿vale? Porque el ser humano es una función multivariante. Y entonces, si tú ahora mismo estás encantado en tu vida personal, te lo estás pasando de globos, no sé qué, no es lo mismo que si resulta que tu novia te deja, o que mi mujer se divorcia. Y dices, coño, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, el día en que eso pasa, pues probablemente tus variables acaban de cambiar, ¿vale? Y tu relación con el entorno es distinta. Vale, pues ahora tú coges y todo eso multiplicado por las 20 personas que tienes de contacto directo en una empresa. 20 personas que están pivotando desde el lunes hasta el viernes con estados de ánimo distintos, éxitos, fracasos, tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Entonces, el decir a alguien que es capaz de predecir que yo te saco de una empresa que no conozco y te meto en otra que tampoco conozco y tengo los huevos de decirte cómo vas a funcionar. O sea, esto es la parte que yo creo que hay que ir eliminando. Dices, mira, tú puedes reducir el riesgo de la decisión por parte del candidato y por parte de la compañía, ¿vale? Pero tú no eliminas el riesgo. Dices, o sea, ¿qué es reducir el riesgo? Oye, pregunta, pide referencias, cúrratelo, tal, no sé qué, en fin, y con eso va reduciendo el riesgo. Si has desarrollado las mismas ecuaciones con éxito, lo normal es que cuando entres en un sitio tengas éxito y Ujú. eso te ayuda. Eh, pero el decir cómo te vas a comportar tú, pero tú te comportas igual en la boda de un determinado amigo que en la otra, que es un golfo que lo conoce desde pequeño y que la ha montado en un mesón. Pues probablemente no te comportas igual en una que en otra. Porque no sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. Y ese es el tema. Entonces, para mí los procesos de selección con éxito están en los que más reducen el campo de riesgo de cosas de anormalidades, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, se hace un test, ¿vale? Ujú. El PAPI me parece que es, y se le da el resultado al candidato. No es para la empresa, es para el candidato. Entonces, si tú lees tu informe y te dicen, un informe debería de ser como un espejo, un informe de personalidad, ¿no? Entonces, si a mí me ponen un espejo y me dicen, y aparezco en el espejo con una corbata floreada y vestido de hawaiano, digo, oye, pues mira, yo realmente no suelo usar camisas hawaianas y ese tipo de corbatas no me las he puesto en mi vida, ¿no? Lo dices porque te llama la atención, porque no te veo reflejado ahí. Pero si yo no digo nada del pelo, no digo nada de tal, no digo, es que el resto de la fotografía la estoy validando. Entonces nosotros lo hacemos por defecto. Es donde el candidato no pone énfasis, está validando la parte que a él le parece que efectivamente es lo que...
Lo que te decía antes de un niño pequeño, si todo el mundo le ha dicho que corre fenomenal en el campo, que es un delantero de la pera y tal, le dices en un informe que es un delantero de la pera y eso lo pasa por encima porque entiende que es así y te lo valida, ¿vale? Si resulta que te dice que estás siempre en reserva y que tal, el tío se cabrea y te dice que no, que el tío, ¿sabes? Es esto. Joder. Luego también me acuerdo mucho de ti, de cuando quedamos, que me comentaste que era increíble la cantidad de gente que miente en sus currículums. Pero mienten como concejales. O sea, esto es... Bueno, ya no como concejales, como un presidente de gobierno, puedes mentir, mienten como leones, ¿no? A ver, yo creo que eso es una de las cosas que nosotros estamos trabajando para precisamente sobre Web3, intentar buscar modelos de verificación y ir eliminando el sesgo. A ver, en realidad mentir tanto como Pedro Sánchez no. Pero la media verdad sí. O sea, resulta que empiezas siendo junior consultant, ¿no? Al cabo de unos años ves tu currículum y dices, bueno, tampoco era tan junior. Ahora es consultant. Al cabo de unos años dices, bueno, en realidad yo ya era senior. Yo creo que cuando me fui era senior. Entonces, y vas haciendo pequeños ajustes en tu currículum. Tal. Y al cabo del tiempo, pues te lo encuentras, ¿no? Que pides títulos y, coño, me faltaban 2 asignaturas y digo, bueno, pues tráeme, tráeme las notas. Da igual, por 2 asignaturas. Y dice, bueno, no eran 2 asignaturas, eran 2 cursos. Entonces, ¿sabes? Esto en el mundo anglosajón se penaliza mucho y se cuida mucho y esto no pasa tanto. En los hispanos lo llevamos en el ADN. Si cuela, cuela. Pero es que yo creo que además debería ser un poco al revés, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empecé, pues que ponía que había sido profesor en verano, no sé qué tal, y llega un momento que dices, oye, voy a quitar esto aquí porque No aporta. no tiene Ya no relevancia. aporta. Sí, sí, sí. Hay algunos que siguen, bueno, un presidente del IBEX que lo quitó hace poco, ya no aporta. El dar clases particulares ya no aporta. No, y yo otra cosa que sí que veo es, a lo mejor gente que dice, he trabajado en tal empresa importante y resulta que estaba trabajando para una empresa subcontratada para esa empresa, pero no estaba realmente en la empresa que decía, que eso también Sí. es bastante curioso. Bueno, nosotros de Catenon, que lo miré, de vez en cuando se hace un rastreo y te aparece en LinkedIn como 10 o 12 que no sabe nadie de dónde han salido y ahí están. Y además, como no los puedes borrar, pues nada. Ya. Y ya sí, un poco para cerrar, porque nos acercamos a la hora, que es un poco el tiempo que solemos hacer. Me gustaría, pues no sé, que me compartas un poco planes futuros de Catenon y luego, pues, consejos para gente joven que está emprendiendo, como puede ser yo, o gente que escucha, así un poco egoísta. Yo, a ver, ¿me has dicho la primera? La primera es el futuro de Catenon, qué proyectos tenéis así interesantes a futuro. El futuro de Catenon, que es en donde yo estoy, claro, lo que me toca, casi me pagan. Donde estamos trabajando es fundamentalmente en la aplicación de modelos de inteligencia del dato, de inteligencia artificial generativa en este tal, y la utilización de modelos de verificación sobre plataforma web3. Nuestra industria es una industria que está en un crecimiento brutal, porque es una industria cuyo driver es la rotación. Entonces, cuanto más rota la gente, más crece el tamaño de la industria. Después es el mayor problema, que es los profesionales cualificados, es el mayor problema que tienen todas las compañías. Con lo cual es una demanda brutal la que hay. Entonces, básicamente nosotros estamos desarrollando un modelo que hemos empezado de cero, que es Talent Hackers, que es empezar una empresa desde dentro, pero independiente, de cero, y con perfiles totalmente distintos, nuevos y tal, divertidísimo, que además me lo estoy pasando fenomenal, y reseteando todo lo que era Catenon
y empezamos hace 4 años una compañía de nuevo y está creciendo a doble dígito. O sea que ya el tema va bien. Ya estamos muy contentos, la verdad. Joder. Y después me decías la otra. Sí, bueno, un poco consejos para gente joven que esté emprendiendo y tal, como alguien que ha emprendido. O sea, para mí creo que la clave, vamos, para emprender y para cualquier otra cosa, ¿no? Es pasárselo de narices. O sea, disfrutar. O sea, en el momento en que dejas de disfrutar, malo. Disfrutar, estudiar. Parece mentira que lo diga yo, pero después he estudiado un huevo. Estudiar, no dejar de estudiar. O sea, yo, por ejemplo, cuando estudié en el IS, lo que hacía era en un cuaderno de todas las clases, iba viendo de las cosas que iba viendo interesantes y tal, iba apuntando qué cosas podíamos aplicar en Catalan, ¿no? Después, cuando hice un programa en The Valley, hice exactamente lo mismo para Talent Hackers, que es la oficial. O cuando estudié en Leeds un posgrado y tal, lo aplicaba a los hospitales que estaba gestionando. Es brutal cuando tú estás gestionando algo y estudias la cantidad de ideas que puedes recoger y tal, ¿no? Entonces, estudiar y sobre todo la curiosidad. O sea, el estar siempre con una curiosidad y disfrutando y reconociendo, joder, sobre todo admirar a competidores, a gente que ha tenido una chispa y está desarrollando algo o tal. No tener miedo además con competidores sentarte y tomarte cervezas y compartir ideas y tal, en fin. Pero yo creo que la clave de todo es pasártelo bien. Me parece un mensaje increíble para cerrar el episodio, la verdad. Y de momento es verdad que nosotros bien nos lo estamos pasando también, o sea que parece... Y estar rodeado de gente que merezca la pena, en la que puedas confiar, que disfrutes, que te lo pases bien y ya está. Y después todo lo demás está. Pues nada, Javier, pues muchísimas gracias Gracias a ti. y nada, nos vemos pronto. Me des una cerveza. Eso es. Venga, Venga, hasta luego.